Son miles los niños que han llegado a la frontera. Para unos se trata de una invasión. Para otras familias es la única manera de sobrevivir. A mí me mataron a mi compañero de vida, a mi marido. Lo que sí es cierto es que el éxodo histórico de menores centroamericanos ha colapsado el sistema migratorio de este país. Eso yo no tengo las palabras en inglés ni en español. Nosotros estamos ahogando. Ha cambiado para siempre las vidas de miles de menores. Lo más difícil para mí fue encontrarme con ese coyote y también que quiso abusar de mí. Y se ha convertido en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. En las caras y rostros de esos niños vemos nuestros hijos. Pero ya es tiempo de que salgamos a defender a nuestros paisanos que vienen a trabajar. We are the ones that build your home. Hoy ponemos en perspectiva la crisis que dividió al país y se convirtió en una papa caliente política para la administración del presidente Barack Obama. Y para los gobiernos centroamericanos. Por más esfuerzos que hagamos, el niño tiene derecho de ir a buscar a sus papás. La droga es la que nos genera toda esta estela de violencia. Un especial del equipo de Noticias Univisión 14 que comienza ya. Hola, ¿qué tal? Les saluda María Leticia Gómez. Y León Felipe González, bienvenidos a nuestro especial sobre la crisis humanitaria de los niños de la frontera, un esfuerzo periodístico de todo el equipo de Noticias Univisión 14. A la frontera llegan menores de edad que aún no miden las consecuencias del peligro. Son jóvenes decididos a forjarse un futuro mejor y mujeres embarazadas y madres de familia que buscan salvar la vida de sus hijos. Estos son los migrantes centroamericanos atrapados en una de las peores crisis humanitarias en la frontera México-Estados Unidos. Muchos de ellos han terminado aquí en el área de la bahía en busca de sus padres, incluyendo jóvenes que han sido violadas, mujeres que enviudaron y huyeron de sus países con sus hijos sin poder sepultar a sus cónyuges. Flavio Lacayo nos presenta los testimonios desgarradores de esta crisis humanitaria. Buenas tardes, así es, huyen de Honduras, El Salvador y Guatemala y recorren 3.000 kilómetros y 2 fronteras, y el trayecto marca la vida de estos niños y mujeres viudas que cargan con el dolor de perder a su compañero de vida. El motivo que yo estoy aquí es porque a mí me mataron a mi compañero de vida, a mi marido. Alicia huyó de El Salvador y se vino con sus hijos después de que el 18 de marzo mataran a su esposo. Me lo mataron los de la pandilla. Mira, hija, le digo, a tu papá lo acaban de matar. A él me acaban de venir a avisar, le dije yo que a él lo mataron. La familia recibió amenazas. A mí me mandaron un papel y me dijeron que el próximo iba a ser el niño varón. Yo ya no podía que me enterrara a mi compañero de vida y yo ya no podía otra carga más, que me hubieran matado a mi hijo. Y esta historia es el eco de muchas familias salvadoreñas víctimas de las pandillas, pero en Honduras la situación no es mejor. Fui violada 2 veces. Y para esta joven hondureña, su trayecto por México también fue un sufrimiento. Cuando entramos a la frontera de México, sí, nos salieron los federales, nos quitaron todo. Lo más difícil para mí fue encontrarme con ese coyote y también que quiso abusar de mí. Luego cayó en una cárcel federal estadounidense. Es demasiado helado, ahí no se sabe ni cuándo es de día ni cuándo es de noche. Un viacrucis al que muchos guatemaltecos también están dispuestos a enfrentar, como estos 3 niños de 15, 13 y 10 años de edad, y al llegar a México el temor los invadió. Fue cuando nos agarró la migración, eso fue de mucho miedo de que nos deportaran, que no pudiéramos venir a ver a mi mamá. Salieron sin el permiso de su madre. Cuando yo escuché que ellos venían para acá, me sorprendí y a la vez me atormenté. Ya estoy muy feliz por estar acá con mi mamá. Algunos de estos niños que cruzaron solos la frontera ya se reunieron con sus padres, pero miles continúan en los albergues. Se estima que unos 200 menores en promedio llegan aquí al área de la bahía cada mes. Se reporta en vivo, María Leticia, continuamos contigo.
Gracias, Flavio. En el marco de esta crisis humanitaria provocada por el éxodo de migrantes y como parte de nuestra cobertura de inmigración durante el mes de julio, hoy ponemos a su disposición a un grupo de expertos para aclarar cualquier duda que usted tenga sobre temas de inmigración. El teléfono para que los llame es el 415-538-6420. Ellos lo atenderán hasta las 7 de la noche. Y precisamente recibir ayuda legal es uno de los retos más grandes que enfrentan estas familias, ya que las organizaciones no se están dando abasto. Ramón Adame nos presenta el caso de una familia centroamericana y nos cuenta qué recursos legales hay disponibles en nuestra región para orientarlos. Ramón. Muchas gracias, María Leticia. León Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos con un joven hondureño y con su madre. Ambos están sumidos en la incertidumbre y no se sabe si se quedarán en este país o bien serán deportados. De ahí la importancia de saber que existen recursos legales. Y no sé qué decidirá el juez si nosotros los quedáramos aquí o los mandan para Honduras. La voz de este joven hondureño y el movimiento de sus manos proyectan la profunda incertidumbre del destino que les deparan las leyes migratorias en este país a él y a su hermano, luego de ser detenidos y permanecer en un centro de detención en Texas. Mandaron a mi hermano para Chicago y en ese entonces yo no sabía que lo habían llevado para allá él. A mí me llevaron para Miami. Pero pocos días después, autoridades migratorias lograron reunir a ambos hermanos y ubicaron a la madre de los jóvenes hondureños después de 9 años de no verla. Y ya hasta como el mes me los pasaron y pues gracias a Dios aquí los tengo, pero... Un pero que mantiene a esta madre hondureña con el alma pendiendo de un hilo por el futuro incierto que les depara el destino a sus 2 hijos sobre si se quedarán en los Estados Unidos o serán deportados. Ahora pues estoy preocupada porque ellos están en un proceso para ir a corte. Ofrecemos estas charlas para dar información a la gente y también damos consultas. Elizabeth Roem es abogada para el Centro de Migración para Niños y Mujeres en San Francisco y dice que su tarea consiste en orientar a quienes buscan recursos legales o bien encauzarlos a donde se ofrecen. Podemos hablar con otras agencias y intentar encontrarles un abogado en otro lugar. Así que estamos aquí también para conectar a ellos con otros abogados. Conectar, por eso aquí en el área de la Bahía carecen el Centro Legal para Mujeres y Niños y el Centro Legal para Niños. Están ofreciendo ayuda. Para más información, llame ahora a nuestros expertos para que respondan a cualquier tipo de inquietud relacionado con el tema. Área 415-538-6420. Es mi reporte en vivo desde el Centro de Redacción. María Leticia, León Felipe, continuamos con ustedes. Muchas gracias, Ramón. Ante la falta de asistencia, el gobernador de California, Jerry Brown, se comprometió a hacer todo lo posible para ayudar a los llamados niños de la frontera. Durante el cierre de su gira de 3 días en México, Brown dijo que trabajará con el gobierno federal para asegurar que el Estado Dorado haga su parte para ayudar a estos niños que necesitan protección. El gobernador agregó que apoya la construcción de más refugios con las instalaciones adecuadas para albergar a estos menores. Y aquí en el área de la Bahía, la ciudad de Oakland ya aprobó una resolución para proteger a los niños indocumentados que han llegado a nuestra zona. Por medio de esta iniciativa se busca colaborar tanto con agencias locales como con el gobierno federal para sacar a los niños de los centros de detención y reunirlos con sus familias. La medida también busca prestarles atención médica, educacional y legal a estos menores y a sus acudientes. La ciudad de San Francisco también reiteró su apoyo a los menores que han llegado a los Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza extrema en sus países. La urbe dispondrá de albergues para estos menores y buscará ubicarlos en hogares temporales mientras los reúnen con sus parientes. Además, se asegurarán de que los niños tengan ayuda legal para atender su caso. Y mientras esto sucede, es indispensable que los niños centroamericanos que llegan al área de la Bahía reciban una educación. Precisamente Jaime Pelufo nos dice cómo están manejando la situación los principales distritos escolares en las ciudades de San Francisco y Oakland. Jaime, te escuchamos. Así es, a mi espalda está la International High School en la Misión de San Francisco, una de varias escuelas de la Bahía que ha recibido la ola de niños centroamericanos que han entrado al país solos.
Son unos 60,000 niños no acompañados que han entrado por la frontera desde enero. En San Francisco han visto un incremento considerable en el último año. La directora dijo que en el aspecto educativo no tienen problemas. El dilema es la falta de albergues, camas, abogados y consejeros para ofrecer los servicios que necesitan los jóvenes para que puedan asistir a la escuela sin distracciones. De sus 400 alumnos, alrededor de un cuarto son centroamericanos que entraron solos al país. Oakland dice que ha contado 75, pero que puede que haya más que no reportan su origen. Y en el distrito escolar Evergreen en San José se matricularon 7. Y en este momento estamos preparando para muchas más que pensamos que van a llegar en el año que viene. Nate Dunstan coordina la asistencia para niños asilados y refugiados en el distrito escolar de Oakland. Él dice que los 75 estudiantes son de Guatemala, Honduras y El Salvador y todos entraron al país solos. Eso es más del doble de lo normal para el distrito. La mayoría son adolescentes y asisten al Oakland International High School. Como han tenido mucho trauma en el camino llegando aquí o en su país de origen. Muchos necesitan ayuda de salud mental. El auge de niños no acompañados forzó al distrito a crear una nueva posición para ayudar específicamente a esa población. Ambos distritos coinciden en que las escuelas son el sitio ideal para canalizar y remitirlos a los recursos que necesitan. Muchos de los alumnos tienen que trabajar para pagar renta y viven en condiciones no tradicionales. Ambos distritos coinciden en que la mejor manera de enfrentar este auge es de dar los recursos a las escuelas para ayudar a los jóvenes de manera directa e inmediata. En San Francisco, Jaime Pelufo, Noticias Univisión 14. Gracias, Jaime. Regresamos enseguida con nuestro programa especial. Llevábamos gran parte del año esperando una reforma migratoria, pero ahora el debate en Washington ha cambiado de rumbo debido a la masiva llegada de menores sin acompañantes desde Centroamérica. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., Fernando Pizarro, nos dice qué hace el gobierno federal para aliviar esta crisis humanitaria. Fernando. Hola María Leticia, León Felipe. La crisis de los niños de la frontera no ha escapado a lo que le pasa a muchos otros temas aquí en Washington. Se ha estancado en una pelea política, lo que hace peligrar incluso la aprobación de los dineros de emergencia. Este miércoles el Senado votó para avanzar un proyecto de ley de $2.700 millones para enfrentar la crisis fronteriza. Pero a solo días de que el Congreso se vaya de vacaciones, aún está lejana una aprobación final. Los líderes republicanos de la Cámara presentaron un proyecto por mucho menos dinero, $659 millones hasta fines de septiembre, que enviaría tropas de la Guardia Nacional a la frontera y aceleraría las deportaciones de los niños centroamericanos al cambiar una ley del año 2008 que evita la deportación rápida de niños de países que no tienen frontera con Estados Unidos. Los demócratas hispanos de la Cámara se oponen férreamente. Nosotros estamos dispuestos a votar siempre y cuando se defienden los mejores intereses de esos niños y cada uno de esos niños tenga su día en corte como es la ley del país. El problema es idéntico en el Senado, donde hay divisiones sobre si se cambia esa ley o no. Mis votantes en mi estado no entienden por qué nos iríamos sin arreglar este problema, sin enfrentar esta crisis humanitaria. Lo que ofrece el Congreso está lejos de los 3.700 millones que pidió la Casa Blanca originalmente. Es hora para que el Congreso demuestre que pueden actuar cuando tenemos una situación muy grave. Estamos hablando de niños que están realmente en peligro, una situación peligrosísima cruzando a sus países y cruzando a todo México. El cambio a la ley del 2008 parece ser el principal obstáculo, que de no solucionarse podría dejar al gobierno sin dinero para la crisis. Al Congreso no le queda más que 2 días para aprobar los fondos fronterizos. Eso es todo desde Washington, especial para Noticias Univisión 14. Regresamos con ustedes, María Leticia y León Felipe.
Muchísimas gracias, Fernando. Y mientras continúa el debate en Washington, en los tribunales de inmigración en todo el país intentan acelerar la deportación de los llamados niños de la frontera. Y es que la prioridad ahora radica en procesar a estos menores, incluso por encima de la deportación de personas con antecedentes criminales. El presidente Barack Obama propuso agregar 40 magistrados para lidiar con los procesos legales de estos menores de edad, pero esto no parece ser suficiente. 40 no parece suficiente. Y además de los jueces que ya están trabajando por el Departamento de Justicia, 100 de nosotros estamos elegibles de jubilarnos. Las organizaciones defensoras de los menores denuncian que en varios casos las citas para las audiencias se dan con poco tiempo de anticipación y los niños que no logran asistir reciben automáticamente una orden de deportación. Precisamente para ir más a fondo en los temas legales y saber cuál es el camino migratorio que enfrentan estos niños, hoy nos acompaña la abogada Jessica Domínguez. Ella nos dice cuáles son los pasos a seguir para estos menores y qué alternativas tienen sus familiares aquí en el país para ayudarlos. Jessica, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, León Felipe y María Leticia. En estos casos, lo más importante es el primer punto: cada uno de estos casos deben ser analizados. Se le debe preguntar a estos niños qué información ya les han dado a las autoridades para que esta evidencia pueda ser registrada también en un futuro. Como segundo paso es el momento que ellos reciban la noticia para acudir a una audiencia. Tienen que saber estos familiares que si los niños no se presentan, van a terminar con una orden de deportación en ausencia y en el futuro cualquier clase de interacción que ellos tengan con las autoridades de ICE serán expulsados de los Estados Unidos. Como tercer punto es todo joven o persona que trata de ingresar a los Estados Unidos al llegar a una audiencia de deportación tiene que defenderla con los diferentes alivios legales aplicables. En estos casos, muchos de estos niños van a estar solicitando asilo. Para poder solicitar asilo y hacer que esta solicitud sea aprobada, se tiene que comprobar lo siguiente. Se tiene que comprobar que estos niños vienen aquí a los Estados Unidos huyendo por haber sido perseguidos o porque van a sufrir persecución en un futuro. Ojo, que quede muy claro que no es suficiente bajo las leyes de inmigración el solo hecho de haber llegado a ser víctima de un crimen violento en su país o por el hecho de que es perseguido para ser parte de las pandillas o de las maras. La semana pasada le llegó un memorándum, indicaciones directamente de la administración del presidente Obama a todos los jueces de inmigración y se les dijo que como prioridad ahora estos casos tienen que ser escuchados rápidamente. Estos casos deben tomar prioridad. Esto quiere decir que no quieren que se queden en los libros de los jueces de inmigración por años. Si ustedes ya pasaron por un tribunal de inmigración y están escuchando por parte de las autoridades, como lo que llamamos la abogada o el abogado de gobierno, que su caso va a ser negado, todavía existe la opción de apelar. Así que a no perder la esperanza, a seguir luchando caso por caso. Damos las gracias a Jessica Domínguez por esta valiosa información. Gracias. Bueno, y precisamente como dice la abogada, hay que hacer las cosas por la vía legal porque con miles de niños en centros de detención, por supuesto, aparecen estafadores queriendo sacar ventaja. Beatriz Ferrari nos dice cómo estar alerta. Bueno, pasé Guatemala, luego México. Alejandro dejó Honduras rumbo a Estados Unidos cuando tenía 16 años de edad. Ha pasado un año y los recuerdos del viaje son dolorosos. Con los que lo traen, que lo van a pasar para el otro lado, es muy difícil. No le dan de comer, a veces te golpean o cualquier cosa así. Vino en busca de su familia, lo detuvieron en la frontera y tras varios meses de estar detenido, logró lo que deseaba. Es un caso especial que no todos los niños tienen la oportunidad que él ha tenido de ser reunido. Precisamente, esa situación de incertidumbre ante el desenlace de un caso de inmigración deja vulnerables a miles de familias ante el riesgo de estafas con personas que prometen sacar adelante sus casos cuando en realidad no hay garantías. Dan información que no es correcta, que es un fraude, diciendo puedes reunirte con tu hijo más rápido o podemos pedir el asilo para tu hijo. Conviene tener mucho cuidado a la hora de elegir representación legal. Una buena idea sería pedir un consejo a varios abogados. Beatriz Ferrari, Noticias Univisión 14. La crisis humanitaria en la frontera no se entendería sin los traficantes de personas, también conocidos como coyotes. Ellos se aprovechan de la necesidad de las personas que buscan dejar atrás la frontera y buscar un mejor futuro. Esta es la entrevista con uno de ellos.
Lucran con la desgracia, con los sueños y las esperanzas de quienes buscan salir de la pobreza o buscar un mejor futuro. En entrevista con Univisión, un coyote reveló detalles del sucio negocio ahora controlado por el crimen organizado. ¿Qué mafia? La mafia mexicana. ¿Qué cartel? Pues se podría decir los Zetas. Ellos son los que están controlando el tráfico, ¿verdad? ¿Y a dónde va el dinero? Pues eso solamente ellos lo saben. Sus tarifas pueden ser exorbitantes y alcanzar hasta los $8,000 por persona para que cruce la frontera, aunque también operan por paquete como si se tratara de mercancía. También hay paquetes familiares, claro que sí. Tengo 3 personas, te voy a llevar. Wow. Les podemos dejar en 6,000, 7,000. Uno de los factores que ha agravado esta crisis es el falso rumor que los mismos coyotes han regado para tener más demanda. Lo dijeron. Dijeron que iban a dar, Obama salió que dijeron que el presidente había firmado una reforma migratoria donde iban a dar permiso, lo dijeron en la televisión. En El Salvador, las autoridades confirman que este rumor ha incrementado el éxodo de menores. Ya no es como antes, que se lo voy a llevar ante la familia, sino que al pasar la frontera se los entrego a la patrulla. Tras la crisis, los gobiernos se han dado cuenta que deben atacar este problema de raíz. Han hecho unos 192 arrestos criminales en casos relacionados con el contrabando de personas. Estados Unidos sabe que este es uno de los puntos clave en el combate, pero también saben que para ello se necesita dinero. El fortalecimiento de los cárteles en México y lo lucrativo que le resulta el tráfico de personas, por supuesto, sigue motivando la migración y agravando esta crisis humanitaria. Y por supuesto, el factor principal es la violencia que se vive en los países expulsores de migrantes. El Salvador es uno de ellos y Ricardo Calderón de la organización Carecen lo conoce muy bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y en verdad hay la violencia, pero no es lo único. Hay una violencia social, una violencia doméstica, un abuso sexual, la explotación de los menores por parte de sus familiares que se quedaron con ellos y también la pobreza extrema que hay en el país. Ahora, don Ricardo, sabemos que hay pues varios factores que están alimentando esta crisis humanitaria, pero ¿cuáles fueron las primeras audiencias masivas, hablando de este mismo tema, que se están dando en el área de la Bahía, hablando de estos niños en la frontera? Sí, a partir de este día se comenzaron las audiencias masivas en donde revisaron los casos de 50 menores. De esos les explicaron, como era una audiencia maestra, lo cual es de tipo formal, ellos ya recibieron las instrucciones de la elegibilidad y de los beneficios que podrían obtener o la decisión que ellos pueden tomar si quieren ser deportados, si quieren salida voluntaria o aplicar para algún beneficio inmigratorio que puede ser el asilo u otros remedios inmigratorios que existen. Perfecto. Damos las gracias a Ricardo Calderón de la organización Carecen. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Oiga, recuerde que varios expertos en inmigración están contestando sus llamadas para aclarar cualquier duda que usted tenga. El teléfono es el 415-538-6420. La crisis humanitaria generada por los miles de niños que cruzan la frontera solos llevó a 3 mandatarios centroamericanos a reunirse con el presidente Barack Obama en Washington, D.C. Estos son los temas que expusieron los jefes de Estado en la Casa Blanca. Para los presidentes centroamericanos, el éxodo de menores rumbo al norte es una responsabilidad compartida. Porque somos consecuencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Si el consumo de droga en América principalmente se da en Estados Unidos, y la droga es la que nos genera toda esta estela de violencia, ¿no cree usted que Estados Unidos debe ser responsable también? La inseguridad generada por el narcotráfico y las pandillas se ha convertido en un problema de vida o muerte en América Central, y también entran en juego otros factores. Nosotros tenemos dos temas importantes por los cuales se van a buscar mejores condiciones de vida justamente, y el otro es la reunificación familiar. Por más esfuerzos que hagamos, el niño tiene derecho de ir a buscar a sus papás. Pero el presidente Barack Obama considera que no todos los niños podrán quedarse en Estados Unidos, aun si sus padres ya están aquí.
Puede que existan unas pocas circunstancias en que haya estatus humanitario de refugiados para que una familia pueda ser elegible. Si ese fuera el caso, sería mejor que postulen en sus países en vez de hacer un viaje muy peligroso hasta Texas. Obama agregó que los países centroamericanos deben entender que muchos de estos niños deberán regresar. Y lo que él nos pide es que nosotros estemos preparados para recibir a los niños que no clasifiquen para quedarse aquí. Lo más urgente, dicen, es que estos menores de edad tengan un proceso debido justo, como lo estipulan las leyes internacionales. En Estados Unidos hay opiniones encontradas sobre qué se debe hacer con los niños de la frontera. Una encuesta de The Associated Press reveló que el 51% de los estadounidenses considera que los menores tendrían que ser repatriados sin una audiencia de deportación. Y justamente las protestas por la llegada de los menores indocumentados no se han hecho esperar a lo largo del país, pero especialmente en el estado de Texas. Ahí opera uno de los grupos antiinmigrantes más prominentes llamado Milica, cuyos miembros mantienen armados y llevan a cabo operativos para evitar el cruce ilegal largo de la frontera entre México y el estado tejano. Ya volvemos con más, no le cambie. Antes de despedirnos, le recordamos que expertos en inmigración están contestando sus llamadas para aclararle sus dudas migratorias. Damos las gracias a los voluntarios que están contestando las llamadas y si tiene cualquier duda, marque ya mismo el 415-538-6420. Lo tendrán gratis y en español hasta las 7 de la noche. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este especial de los niños de la frontera, una crisis humanitaria que todavía tiene mucho por resolverse. Tendremos más información esta noche en Solo a las 11. Muy buenas tardes, nos vemos por la noche.